Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos por la aterciopelada extensión del espacio. El comandante Elías Drake estaba desplomado en el asiento del piloto de su nave espacial Aurora, dañada. El sudor le corría por la frente mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Tenía los nudillos blancos de tanto sujetar los controles, pero ninguna habilidad podía salvar la nave. Un asteroide errante había atravesado su pasillo, dejándola en una espiral sin control hacia una luna inexplorada. Elías apretó la mandíbula, obligándose a concentrarse a pesar del caos. No era solo un soldado. Era el embajador de la humanidad ante lo desconocido. Si sobrevivía a este choque, alguien tendría que contarle a la Tierra lo sucedido, o quizás encontrar respuestas que podrían cambiarlo todo. El impacto fue fuerte y rápido. El metal chirrió contra la roca mientras la Aurora se deslizaba por el terreno alienígena antes de detenerse finalmente en una nube de polvo. El dolor recorrió el costado de Elías, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Saliendo a trompicones de entre los escombros, observó su entorno. El paisaje brillaba tenuemente bajo lunas gemelas, proyectando sombras inquietantes sobre acantilados escarpados y extrañas plantas cristalinas que zumbaban suavemente con la brisa. Pero había algo más, una presencia. Se sentía viva. Antes de que Elías pudiera procesar el pensamiento, una figura emergió de detrás de una de las formaciones brillantes. Se movía con gracia, su piel brillaba como la luz líquida de las estrellas. Sus ojos, grandes y luminosos, se clavaron en los suyos con una intensidad que le dejó sin aliento. No era una criatura cualquiera. Era inteligente, sensible. ¿Quién eres?, logró preguntar Elas, aunque su voz se quebró por el agotamiento. La judía ladeó ligeramente la cabeza, observándolo como si fuera fascinante y extraño a la vez. Entonces, sin previo aviso, unas palabras se formaron en su mente, no pronunciadas en voz alta, sino que se comunicaron directamente con sus pensamientos. «Estás herido. Ven». Elías dudó. ¿Era esto un rescate o una trampa? Pero su cuerpo lo traicionó. Cada paso le provocaba oleadas de dolor en las costillas, y quedarse quieto no era una opción. La siguió lentamente. Ella lo condujo a una cueva oculta, resguardada por imponentes estructuras de cristal. Dentro, le hizo un gesto para que se sentara mientras sacaba un pequeño frasco lleno de un líquido azul brillante. De nuevo, su voz resonó en su mente. «Bebe. Te ayudará». «¿Qué es?», preguntó Elas con recelo, mirando el frasco. «Confía en mí», fue la respuesta. No había malicia en su tono, solo una serena seguridad. A regañadientes, Elías bebió. Casi al instante, un calor se extendió por sus venas, mitigando el dolor y despejándole la mente. La miró asombrado. «Gracias», dijo en voz alta, sin estar seguro de si ella entendía el lenguaje hablado. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. «Soy Liria», le dijo telepáticamente. «Princesa de los Sinari». «Los Ceneri», repitió Elas, frunciendo el ceño. «Esa es tu especie». Liria asintió y luego señaló al mundo exterior. «Este es nuestro hogar. Has invadido suelo sagrado». «No era mi intención». Elas respondió rápidamente. «Mi nave. Perdí el control». Liria lo estudió en silencio por un momento, con expresión indescifrable. Finalmente, volvió a hablar. «No eres como nosotros. Sin embargo, vives entre las estrellas como nosotros. Dime, humano, ¿por qué tu especie ha llegado tan lejos?». Elías dudó. ¿Cuánto debía revelar? El primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre no había ido según lo planeado en el pasado. Aún así, algo en Liria, su curiosidad, su silenciosa fuerza, lo hacía querer confiar en ella. «Somos exploradores», explicó, «en busca de conocimiento, de conexión. Esperamos conocer a otros como tú algún día». Por primera vez, Liria parecía genuinamente intrigada. Se sentó a su lado, con movimientos fluidos y pausados. Durante las siguientes horas,
Intercambiaron historias, o mejor dicho, Hylas fue quien más habló. Describió la tierra, sus océanos y montañas, sus bulliciosas ciudades y sus cielos infinitos. A cambio, Liria compartió fragmentos de su propio mundo, pintando vívidas imágenes en su mente de la civilización Ceneri. Sus luminosas ciudades, alimentadas por la energía de las estrellas, su profunda reverencia por la naturaleza y su compleja jerarquía social centrada en la armonía y el equilibrio. Al caer la noche, o lo que pasaba por noche en esta luna alienígena, Elías se sintió cautivado por Liria. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Sin embargo, había en ella una calidez que trascendía sus diferencias. Por primera vez desde que se estrellaron, se permitió relajarse, arrullado por el suave resplandor de los cristales y el ritmo constante de su respiración. Pero incluso mientras el sueño lo vencía, Hylas no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este encuentro era más que una mera casualidad. En algún lugar de las profundidades de la mirada de Liria le intuyó secretos por descubrir, y quizás peligros que aún no podía imaginar. Lo que no sabía es que su llegada ya había desencadenado acontecimientos que alterarían el curso de dos civilizaciones para siempre. Los días se convirtieron en semanas mientras Elías se recuperaba bajo el cuidado de Lirios. La reluciente cala donde lo había traído se convirtió en un santuario, protegido de los fuertes vientos y brillando con una luz sobrenatural. Cada mañana, Liria regresaría con comida, frutas delicadas que sabían a nada que Elías hubiera probado jamás, y más del brillante líquido azul que curaba sus heridas más rápido que cualquier medicina en la tierra. Al principio, sus interacciones fueron cautelosas. Liria hizo innumerables preguntas sobre la humanidad, con una curiosidad insaciable. Quería saberlo todo, cómo los humanos construían sus ciudades, cómo se comunicaban sin telepatía y por qué parecían tan motivados a explorar las estrellas. Elías respondió lo mejor que pudo, aunque a menudo le costaba explicar conceptos como la codicia, la guerra y la ambición. Estas ideas le parecían ajenas a Liria, cuyo pueblo valoraba el equilibrio por encima de todo. A su vez, Elías aprendió sobre los Cenari. Eran una raza profundamente espiritual conectada no solo entre sí a través de vínculos telepáticos, sino también con el mundo natural que los rodeaba. Su sociedad prosperaba gracias a la armonía, y cada decisión se sopesaba según su impacto en el ecosistema. Era un marcado contraste con la incansable búsqueda del progreso de la humanidad, y Hylas no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza al compararlos. A pesar de sus diferencias, un vínculo comenzó a forjarse entre ellos. La presencia de Liria era tranquilizadora, casi magnética, y Hylas se encontraba deseando conversar con ellos. Admiraba su inteligencia, su gracia y la serena fuerza que irradiaba. Por su parte, Liria estaba igualmente fascinada por Hylas. Su resiliencia, humor y optimismo inquebrantable contrastaban con el estoico comportamiento de su propia gente. Pero no todos aprobaban su creciente conexión. La noticia del intruso humano se había extendido rápidamente entre los Cenari, y rumores de disensión llegaron a oídos de Liria. Sus consejeros, en particular el consejero Beilen, un severo anciano de penetrantes ojos amarillos, la instaron a romper lazos con Elías de inmediato. «Es peligroso, Su Alteza», advirtió Beilen una noche durante una reunión del consejo. «Su especie es impredecible y destructiva. Permitirle quedarse aquí corre el riesgo de contaminar nuestra forma de vida». Liria escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. Cuando le llegó el turno de hablar, se dirigió al consejo con serena autoridad. «Elías no es una amenaza. Está herido, solo y lejos de su hogar. Querrían que lo abandonara. ¿Para que muera? No es compasión, me pregunto, princesa». Beilen respondió, con aspereza. «Es tu juicio. La profecía habla de una unión entre mundos, una que nos salvará o nos destruirá. ¿De verdad creen en esto? Los humanos no participan en ella». El corazón de Liria dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. Las profecías están abiertas a la interpretación,
dijo con firmeza. No actuaré, basándome en el miedo o la superstición. El consejo levantó la sesión, dejando a Liria consternada. No le había contado a Elías sobre la profecía. Era una antigua tradición, vaga, y a menudo descartada como mito. Sin embargo, ahora, las dudas se apoderaban de su mente. ¿Podría su llegada estar realmente ligada al destino de su pueblo? Y de ser así, ¿qué papel se suponía que debía desempeñar? Una noche, mientras las lunas gemelas bañaban el paisaje con una luz plateada, Liria invitó a Elías a unirse a ella en el Festival de las Estrellas, un evento sagrado celebrado por los Ceneri. El festival tuvo lugar en un vasto claro rodeado de imponentes formaciones cristalinas, cuyas superficies latían con suaves resplandores rítmicos. Cientos de Ceneri se reunieron, su piel bioluminiscente creando un mar de colores cambiantes. Elías se sintió fuera de lugar entre la multitud, pero Liria lo tranquilizó. Este es un momento de unidad, explicó. Compartimos nuestras emociones, nuestros recuerdos para fortalecer nuestro vínculo como pueblo. Esta noche presenciarás algo que pocos forasteros ven. Al comenzar la ceremonia, los Ceneri se tomaron de las manos formando un círculo enorme. El suave zumbido llenó el aire, resonando en lo profundo del pecho de Elías. Entonces Liriad le extendió la mano. «Únete a nosotros», lo instó. Vacilante pero reacio a negarse, Elías dio un paso al frente y le estrechó la mano. Al instante, una oleada de energía lo recorrió como nunca antes. Las imágenes inundaron su mente. Recuerdos de la infancia de Liria, visiones de la historia de su pueblo y atisbos de futuros aún no escritos. Abrumado, se tambaleó hacia atrás, rompiendo la conexión. La multitud se quedó boquiabierta, murmurando con incredulidad. Nunca antes un nocenario había participado en el ritual, y mucho menos provocado semejante reacción. Liria tranquilizó a Elías, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Estás bien?» «Creo que sí», balbuceó ella, aún conmocionada por la experiencia. «¿Qué acaba de pasar?» Antes de que Liria pudiera responder, el consejero Beilen se acercó con expresión sombría. «Esto lo confirma», declaró en voz lo suficientemente alta como para que otros lo oyeran. «La profecía se ha cumplido. Este humano es un presagio de cambio. Queda por ver si será para bien o para mal». La tensión se extendió por la reunión. Algunos Cenari miraban a Elías con recelo, mientras que otros lo observaban con asombro. Liria se colocó frente a él con voz firme. «Basta. Sea lo que sea que signifique la profecía, lo afrontaremos juntos». Esa noche, mientras caminaban de vuelta a la taberna, Hilas no podía quitarse de encima el peso de lo sucedido. Liria empezó a dudar. «¿Qué es exactamente esta profecía de la que todos hablan?», preguntó Liria a su lado, con los hombros cargados de responsabilidad. «Predice la unión entre un Cene y alguien de más allá de las estrellas, un vínculo que transformará nuestro destino. Muchos la temen, creyendo que presagia caos. Pero yo…» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Creo que podría significar esperanza». Hilas sostuvo su mirada, viendo la incertidumbre tras su fachada de confianza. «¿Y crees que formo parte de ella?» «No lo sé», admitió Liria en voz baja. «Pero sí sé esto. Ya has cambiado mi vida, Elías. Si para bien o para mal, solo el tiempo lo dirá». Mientras permanecían bajo las lunas brillantes, ninguno de los dos se dio cuenta de la profunda verdad que adquirirían esas palabras. Las semillas del destino habían sido sembradas, y no había vuelta atrás. Los días posteriores al Festival de Estrellas fueron tensos. Los rumores se extendieron como la pólvora entre los cinarios, alimentados por el miedo y las especulaciones sobre el papel de Elías en la profecía. Algunos lo veían como un sabio enviado para inaugurar una nueva era de prosperidad, mientras que otros lo veían como un presagio de fatalidad que desbarataría su sociedad cuidadosamente equilibrada. Para Liria,
Navegar por estas opiniones divididas se volvió cada vez más difícil. Elías también sentía el peso de su escrutinio. Aunque intentaba mantenerse oculto, refugiándose en la alcoba siempre que era posible, las escaleras y las conversaciones en voz baja lo seguían a todas partes. No podía quitarse la sensación de ser un forastero, empujado a un mundo que apenas comprendía. Un mundo donde su presencia tenía consecuencias mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. A pesar de la creciente tensión, Liria se negó a dejar que Elías se fuera. Lo visitaba a diario, llevándole comida, información actualizada sobre los debates del Consejo y la seguridad de que no lo abandonaría. Su vínculo se profundizaba cada día, aunque ninguno se atrevía a hablar abiertamente sobre su significado ni a dónde podría llevar. Una noche, sentados juntos bajo las lunas gemelas, Liria se llevó de repente una mano a la frente, haciendo una mueca de dolor. Preocupado, Elías se acercó. «¿Estás bien?» «Estoy bien», murmuró, aunque su voz delataba incertidumbre. Durante los días siguientes, su estado empeoró. Se fatigaba con mayor facilidad. Sus movimientos se volvieron lentos y tenues patrones brillantes comenzaron a extenderse por su piel. Patrones nunca vistos antes por Elías. «Liria, esto no es normal», insistió Elías una mañana cuando ella tropezó al caminar. «Necesitas ayuda». A regañadientes, accedió a visitar a los curanderos reales. El viaje a la capital fue corto, pero estuvo plagado de inquietud. Al entrar en el gran palacio adornado con cristales brillantes y cascadas, Elías notó cómo los guardias lo miraban con recelo. Mantuvo la distancia, permitiendo que Liria se dirigiera a los sanadores a solas. Dentro de la cámara de sanación, Liria yacía sobre una plataforma infundida con luz pulsante. Los sanadores trabajaban en silencio, con las manos sobre su cuerpo mientras exploraban sus campos de energía. Después de lo que parecieron horas, el sanador principal se volvió hacia Liria con expresión indescifrable. «Princesa», comenzó con solemnidad, «tu condición no tiene precedentes. Parece que llevas una vida en tu interior, una descendencia híbrida concebida a través del vínculo psíquico formado durante el Festival de Estrellas». Liria se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. «Una niña», susurró, con incredulidad en su voz. «¿Pero cómo es posible? El vínculo que compartes con el humano ha desencadenado un fenómeno biológico que nunca habíamos visto», explicó el sanador. «Tus energías se entrelazaron a un nivel fundamental, creando algo completamente nuevo. Esta niña no será ni completamente Ceneri ni completamente humana, sino algo más grande». La conmoción recorrió al Ria. Su mente se llenó de preguntas, miedos y fragmentos de textos antiguos que había estudiado de joven princesa. ¿Podría este niño cumplir la profecía? ¿O su existencia traería la ruina a su pueblo? Al salir de la cámara, Elías percibió de inmediato que algo andaba mal. «Liria», preguntó con dulzura, «¿qué dijeron?» Ella dudó, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, respiró hondo y lo miró a los ojos. «Elías, hay algo que necesito decirte». Su voz temblaba al explicar el diagnóstico de la sanadora. Al principio, Elías la miró en silencio, atónito, incapaz de procesar lo que oía. Un niño con él. La idea parecía imposible. Sin embargo, la evidencia era innegable. «Esto lo cambia todo», dijo Elías finalmente, pasándose una mano por el pelo. «Si el consejo ya desconfía de mí, ¿qué harán cuando se enteren de esto?» «No te harán daño», le aseguró Liria rápidamente, aunque la duda brilló en sus ojos. «No los dejaré». «¿Pero puedes detenerlos?», replicó Elías. «Liria, tu gente tiene miedo. Me ven como una amenaza» y ahora él hizo un gesto de impotencia. «Ahora hay un bebé involucrado. ¿Y si creen que es mejor eliminar el problema por completo?» Liria se estremeció ante sus palabras, sabiendo que no eran infundadas. Los Ceneri valoraban la armonía por encima de todo, y lo desconocido representaba el caos.
Si el consejo. Si consideraban que el niño era demasiado peligroso, podrían actuar sin dudarlo. Esa noche, Liria buscó la guía de su padre, el emperador Solen. Sentada en el gran salón con vistas al resplandeciente paisaje urbano, lo relató todo, el vínculo, la profecía y la revelación del sanador. Solen escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Cuando terminó, suspiró profundamente. Hija, debes comprender la gravedad de esta situación. Nuestro pueblo está dividido y el miedo genera violencia. Si la noticia llega al público, no tiene por qué hacerlo, interrumpió Liria. Podemos mantenerlo en secreto hasta que nazca el niño. Para entonces, quizás sepamos más sobre su naturaleza y si realmente cumple la profecía. Solen negó con la cabeza. El secreto no durará para siempre. Los rumores se extenderán, y cuando lo hagan, el consejo exigirá respuestas. Debes prepararte a ti misma y a él para lo que se avecina. Liria regresó a la cueva de Al más tarde esa noche, con el corazón apesadumbrado por emociones contradictorias. Elías la saludó con una sonrisa tímida, pero la preocupación en sus ojos reflejaba la suya. Resolveremos esto, dijo en voz baja, tomándole la mano. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Aunque sus palabras la consolaron, Liria sabía que el camino que les esperaba estaría lleno de desafíos. El vínculo entre ellos había despertado algo extraordinario, pero también desató una tormenta de miedo e incertidumbre, y a medida que pasaban los días, el peso de su secreto se hacía más pesado con cada amanecer. Pocos sabían que fuerzas fuera de su control ya se movían contra ellos. La paciencia del consejo se estaba agotando, y rumores de rebelión resonaban por los pasillos del palacio. El tiempo se agotaba para Liria, para Elías y para la frágil esperanza que llevaban dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y miedo. Liria y Ela sabían que no podían quedarse en palacio indefinidamente, no con el consejo cada vez más hostil. Los rumores de rebelión se habían convertido en amenazas directas, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien actuara en consecuencia. Los consejeros de Liria la instaron a distanciarse de Elías, advirtiéndole que su presencia la ponía en peligro no solo a ella, sino también al feto. Sin embargo, a pesar de sus ruegos, se negó a abandonarlo. Juntos somos más fuertes, insistió durante una acalorada reunión con su padre, el emperador Solen. Si corre ahora, parecerá que tenemos algo que ocultar. Pero si nos mantenemos firmes, podemos demostrar que este vínculo, esta vida, no es una amenaza. Es un regalo. Soul suspiró profundamente, frotándose las sienes como si el peso del imperio recayera solo sobre sus hombros. Liria, hija mía, quiero creerte. Pero el consejo está inquieto y la gente tiene miedo. El miedo genera irracionalidad. Si no actuamos con cuidado, esta situación podría descontrolarse. Elías escuchó en silencio desde un rincón de la habitación, sintiéndose agradecido por la lealtad de Liria y culpable por el caos que había traído a su mundo. Apretó los puños, decidido a encontrar una manera de ayudar. Su Majestad, dijo finalmente, dando un paso al frente. Puede que no entienda del todo su cultura, pero una cosa sé. Huir no resolverá nada. Déjame ayudarte. Tiene que haber una manera de demostrarle a tu gente que esta niña no es una amenaza. Es un símbolo de esperanza. Solen estudió a Elías durante un largo instante, con su mirada penetrante evaluando cada detalle. Finalmente, asintió lentamente. Muy bien, pero ten esto en cuenta. Si fracasas, las consecuencias no solo recaerán sobre ti, sino sobre todos. Su primer paso fue reunir aliados. Liria contactó a Cal, un guerrero caído en desgracia que había sido su guardia personal antes de ser despojado de su rango debido a una misión fallida años atrás. Aunque amargado y solitario, Cal aún sentía un profundo respeto por la familia real y un resentimiento latente hacia el consejo por su rigidez. Cuando Liria se acercó, Cal se cruzó de brazos. Su piel brillante se oscureció por las sombras. ¿Qué quieres de mí, princesa?
preguntó bruscamente. Ya no soy un héroe. Necesito a alguien en quien pueda confiar, respondió Liria con firmeza. Alguien dispuesto a luchar por lo correcto, incluso cuando otros no lo hagan. Cal dudó, luego soltó una risita. Siempre tuviste un don para engatusarme en misiones imposibles. Con un asentimiento reticente, accedió a unirse a su causa. Juntos, el trío ideó un plan para abandonar la capital al amparo de la oscuridad. Su destino, las ruinas de Irinder, un antiguo sitio que se creía albergaba respuestas sobre la profecía y los orígenes de la especie Ceneri. Fue un viaje arriesgado, plagado de peligros, tanto naturales como provocados por el hombre, pero era su mejor oportunidad de descubrir la verdad. La huida en sí misma fue desgarradora. Mientras se deslizaban por los túneles ocultos bajo el palacio, las alarmas sonaron tras ellos, anunciando su traición. El consejero Bailen lideró la persecución. Su voz resonó por los pasillos. «Detenedlos. No deben llegar a las ruinas». Saliendo al aire libre, el grupo corrió a través de acantilados escarpados y campos brillantes, perseguidos por guardias armados y drones equipados con armas de energía. Cal tomó la delantera. Usando sus habilidades de combate para incapacitar a varios perseguidores, mientras Elías y Ria seguían adelante. En un momento dado, Elías protegió a Liria de un dron que caía, haciendo una mueca al sentir los fragmentos rozándole el brazo. «No deberías arriesgarte por mí», dijo Liria sin aliento mientras corrían. «No es eso lo que hacen los compañeros», replicó Elías, esbozando una leve sonrisa a pesar del peligro. «Además, prometo protegerte a ti y a nuestro hijo». Su viaje se volvió más peligroso a medida que se adentraban en territorio inexplorado. El paisaje cambió drásticamente de bosques cristalinos a páramos yermos salpicados de imponentes agujas de piedra negra. Extrañas criaturas acechaban en las sombras, con sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento de los fugitivos. El hambre y el agotamiento los asintieron, pero siguieron adelante, impulsados por la desesperación. Una noche, mientras acampaban cerca de un charco burbujeante de líquido luminiscente, Cal expresó sus dudas. ¿De verdad crees que estas ruinas contienen las respuestas que necesitamos? ¿O estamos persiguiendo fantasmas? Liria miró fijamente el agua brillante, su reflejo ondulando con incertidumbre. «No lo sé», admitió en voz baja. «Pero tengo que creer que hay una razón por la que estamos aquí. La profecía no nos reunió por casualidad. Hay un propósito en esto en alguna parte». Elías le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo encontraremos. Cueste lo que cueste». Cuando finalmente llegaron a las ruinas de Irinder, la vista los dejó sin aliento. Enormes estructuras de piedra talladas con intrincados glifos se alzaban contra el horizonte, brillando tenuemente bajo las lunas gemelas. El aire zumbaba con energía, casi lleno de historia. Mientras exploraban las ruinas, descubrieron murales que representaban escenas de unidad entre los Ceneri y otra raza inteligente, un pueblo olvidado que se había cruzado con los ancestros Cene para salvarlos de la extinción. Elías recorrió las imágenes con los dedos, comprendiendo la realidad. «Esta es la prueba», murmuró. «Tu pueblo fue salvado por forasteros una vez. Tal vez esta profecía no se trate de destrucción. Se trate de renovación». Los ojos de Liria se abrieron de par en par al asimilar las implicaciones. «Si podemos mostrarle esto al consejo, tal vez nos escuchen. Tal vez vean que el cambio no tiene por qué significar caos». Pero mientras se preparaban para documentar sus hallazgos, se desató el desastre. Un sensor oculto activó una alarma, solicitando refuerzos del consejo. En cuestión de minutos, estaban rodeados de drones y soldados, con sus armas apuntando al trío. El consejero Bailen dio un paso al frente con expresión fría. «Se acabó, princesa. Ríndete ahora o afronta las consecuencias». Cal apretó su arma con más fuerza, listo para luchar. Pero Liria levantó una mano para detenerlo. «No», dijo con firmeza. «Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora.
Con una mirada desafiante a Elas, activó un dispositivo que Cal había rescatado antes. Un generador de camuflaje portátil diseñado para ocultar su presencia. En un instante, desaparecieron de la vista, dejando a Vaylin y sus fuerzas desesperados. Mientras huían en la noche, Ilas no pudo evitar maravillarse ante la valentía de Lyria. No solo luchaba por sí misma, luchaba por un futuro, donde las diferencias no dividieran, sino que unieran. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Lo afrontarían codo con codo. Para bien o para mal, las pruebas de supervivencia. No habían hecho más que empezar. El dispositivo de camuflaje les daba un tiempo precioso, pero no era infalible. Sus reservas de energía menguaban con cada hora que pasaba, y el trío sabía que no podían confiar en él indefinidamente. Mientras navegaban por densos bosques cristalinos y cañones rocosos, el zumbido de los drones perseguidos resonaba débilmente en la distancia. Las fuerzas del Consejo eran implacables, decididas a capturar o eliminar a los fugitivos. Elías miraba por encima del hombro con frecuencia, con el corazón latiendo con fuerza, mientras ayudaba a Lyria a escalar el terreno accidentado. Su condición empeoraba. La fatiga se reflejaba en sus rasgos y los patrones brillantes de su piel latían erráticamente. Aunque intentaba ocultarlo, Ilas podía ver el daño que este viaje estaba causando a su cuerpo y a su hijo nonato. Necesitamos descansar, dijo Cal finalmente, deteniéndose cerca de un grupo de imponentes formaciones cristalinas que brillaban como cascadas congeladas. Si seguimos avanzando, nos derrumbaremos antes de siquiera ponernos a salvo. Lyria dudó, con la mirada fija en el horizonte, donde parpadeaba el tenue resplandor de los reflectores. No tenemos tiempo, murmuró. Cada minuto que nos demoremos nos acerca más a ser atrapados. Y cada momento que te esfuerzas arriesgas al bebé. Elías replicó con firmeza. Su tono se suavizó al ponerle una mano en el hombro. Por favor, Lyria, solo un ratito. Ya no luchas solo por ti misma. A regañadientes, asintió, hundiéndose en una roca lisa bajo el refugio de los cristales. Cal se colocó a la defensiva cerca, observando la zona en busca de señales de peligro, mientras Elías rebuscaba entre sus menguantes provisiones. Le entregó a Lyria un pequeño frasco del líquido azul brillante que le había dado cuando se conocieron. «Bebe esto», le instó. «Te ayudará». Ella lo aceptó sin rechistar, aunque sus ojos delataban el peso de sus preocupaciones. «¿Qué pasa si fracasamos, Elías?», preguntó en voz baja. «¿Y si el consejo se niega a escuchar? ¿Y si ven a esta niña como una amenaza? Hagamos lo que hagamos». Ilas se arrodilló a su lado, mirándola a los ojos con firmeza. «Entonces lucharemos juntos. Ya hemos demostrado que podemos sobrevivir contra adversidades imposibles. Si no nos escuchan, les haremos entender mostrándoles que el miedo no tiene por qué influir en sus decisiones». Sus palabras iluminaron el rostro de Lyria con un destello de esperanza, pero duró poco. Momentos después, la brusca inhalación de que la atrajo su atención. «No estamos solos», susurró con urgencia, señalando hacia el borde del claro. De las sombras emergieron 3 figuras vestidas con armaduras oscuras, con los rostros ocultos por elegantes visores. Se movían en silencio, con las armas desenvainadas, claramente decididos a capturar o eliminar a sus objetivos antes de que nadie pudiera reaccionar. Cal entró en acción, derribando a uno de los asaltantes al suelo. Una ráfaga de rayos de energía iluminó la noche cuando los 2 restantes abrieron fuego. «Vayan», gritó Cal, forcejeando con su oponente. «Yo los detendré». «No», gritó Lyria, dividida entre huir o quedarse para ayudar. Pero Elas la agarró del brazo y la apartó. «Nos está ganando tiempo», gritó. «No podemos desperdiciarlo». Mientras se adentraban en el bosque, la culpa se cernió sobre Elas. Dejar atrás a Cal se sentía mal. Iba en contra de todo en lo que creía. Pero sabía que no tenían otra opción.
Su misión dependía de llegar a antiguos archivos ocultos en las ruinas, donde esperaban encontrar la prueba definitiva del verdadero significado de la profecía. Horas después, llegaron a la entrada del archivo subterráneo. Una enorme puerta de piedra grabada con intrincados glifos brillaba tenuemente bajo las lunas gemelas. Utilizando fragmentos de conocimiento extraídos de las ruinas de Irinder, Lria descifró los símbolos, activando el mecanismo que abría la puerta. Dentro, el aire era fresco y húmedo, con el aroma a polvo centenario. La cámara era enorme, llena de pantallas holográficas y filas de cristales de datos suspendidos en campos de estasis. Las manos de Lyria temblaron al activar una de las pantallas, revelando imágenes y textos que detallaban la historia de la especie Ceneri. Lo que descubrieron los conmocionó a ambos. Mucho tiempo atrás, los Ceneri se habían enfrentado a la extinción debido a un defecto genético que amenazaba su supervivencia. Desesperados, formaron una alianza con otra raza inteligente, los Lumari, seres que compartían muchos rasgos con los humanos. Mediante el mestizaje, las dos especies crearon un linaje híbrido que finalmente se convirtió en el escenario moderno. El proceso estuvo plagado de desafíos, incluyendo la agitación social y la resistencia de los puristas que temían la contaminación de su linaje. Esto es, susurró Elas, mirando los hologramas. Esto demuestra que tu pueblo sobrevivió gracias a los forasteros, no a pesar de ellos. Tus antepasados aceptaron el cambio, incluso cuando les asustaba. De eso se trata esta profecía. Unidad, renovación, esperanza. Los ojos de Lyria brillaron con lágrimas al absorber la revelación. ¿Pero lo creerá el consejo?, preguntó en voz baja. ¿Lo creerá mi padre? Antes de que Elías pudiera responder, el sonido de pasos resonó por la cámara. Al girarse, vieron entrar a Cal, maltrecho, pero vivo. El alivio inundó el pecho de Elías hasta que notó la tensión en la postura de Cal. «Saben que estamos aquí», dijo Cal con gravedad. «Y vienen en masa». De repente, la traición golpeó desde dentro de sus filas. La expresión de Kel cambió, su piel brillante se atenuó al hacerse a un lado para revelar al consejero Beilen y a un escuadrón de guardias armados. «Pensaron que podrían escapar de la justicia», dijo Beilen con desdén. «Esto se acaba ahora». Elías se colocó instintivamente frente a Lyria, protegiéndola lo mejor que pudo. «Cal», Lyria susurró, con la voz quebrada. «¿Por qué?» Cal evitó su mirada, con la palabra Sane escrita en su rostro. «No tuve elección», murmuró. «Me prometieron redención si los liberaba». Beilen sonrió con sorna, alzando un arma. «Basta de charla. Llévenlos». Pero antes de que los guardias pudieran actuar, una poderosa oleada de energía surgió de Lyria, derribando a todos, incluida ella misma. Cuando el polvo se asentó, Elías corrió a su lado y la encontró inconsciente pero viva. Aprovechando la oportunidad, agarró uno de los cristales de datos que contenían la evidencia que habían descubierto y se lo guardó en el bolsillo. Con la determinación ardiendo en el pecho, Ilas abrazó a Lyria y huyó a las profundidades del archivo liberintino, sabiendo que su única oportunidad residía en exponer la verdad, aunque les costara todo. Elías se movió tan rápido como pudo por los pasillos tenuemente iluminados del antiguo archivo. El cuerpo inconsciente de Lyria se acunaba cuidadosamente en sus brazos. El peso de su cuerpo lo presionaba. Un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No solo luchaban por sus vidas, sino por la frágil esperanza que llevaban dentro. Tras él, los gritos del consejero Beilen y sus guardias resonaban como un trueno, cada vez más fuertes con cada segundo que pasaba. «Encuéntralos», ladró Beilen, con la voz afilada por la furia. «No pueden escapar». Elías apretó la mandíbula, concentrándose en el camino que tenía por delante. No se atrevía a mirar atrás. Cada momento de vacilación acercaba al consejo a la captura o, peor aún, a hacerle daño. Su mente corría, buscando una salida de aquel leñador. El archivo era inmenso,
Sus retorcidos pasadizos estaban revestidos de brillantes cristales que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. En algún lugar de aquel laberinto debía haber una salida, o al menos un lugar donde esconderse hasta que Liria recobrara el conocimiento. Al doblar una esquina, Elías divisó una estrecha alcoba parcialmente oculta por un pilar caído. Sin dudarlo, se deslizó dentro, depositando con cuidado a Liria en el suelo. Su respiración era superficial pero constante, y el tenue brillo de su piel se hundía suavemente en la oscuridad. Se agachó junto a ella, escuchando atentamente mientras el sonido de pasos se acercaba. Los guardias pasaron sin percatarse de la alcoba, con la atención centrada en el pasillo principal. Elías exhaló lentamente, sintiendo un alivio, aunque solo fuera momentáneo. Estaban a salvo por ahora, pero no podían permanecer ocultos para siempre. Necesitaba un plan. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas antes de que Liria se moviera, abriendo los párpados. Parpadeó hacia Elas, con la confusión nublando su rostro. «¿Qué pasó?», murmuró, haciendo una mueca al intentar incorporarse. «Te desplomaste», explicó Elas en voz baja, ayudándola a apoyarse en la pared. Hubo una especie de oleada de energía. «Los derribaste a todos». Liria frunció el ceño, llevándose una mano a la sien. «No recuerdo haber hecho eso». «Ahora no importa», dijo Elías con firmeza. «Tenemos que concentrarnos en salir de aquí y asegurarnos de que el consejo sepa la verdad». Sacó el cristal de datos de su bolsillo y lo levantó para que ella pudiera verlo. «Esto contiene todo lo que encontramos sobre tus antepasados, la prueba de que la unidad salvó a tu pueblo una vez. Si podemos mostrárselo a tu padre y al consejo, quizá podamos hacerles cambiar de opinión». Liria asintió débilmente, con la determinación brillando en sus ojos a pesar del agotamiento. «Entonces tenemos que intentarlo». Su escape no fue fácil. Moviéndose con cautela por el archivo, evitaron las patrullas y usaron los cristales brillantes para enmascarar sus movimientos. En un momento dado, se toparon con Cal, que estaba solo cerca de una escalera derruida. Su expresión era conflictiva, la culpa grabada en cada línea de su rostro. «Cal», dijo Liria bruscamente, con un tono más frío del que Elías jamás había oído. «¿Por qué estás aquí?» «Vine a advertirte», respondió Cal en voz baja y urgente. «Vilen sabe a dónde vas. Está tendiendo una trampa cerca de la salida». Elías dio un paso adelante con los puños apretados. «Después de lo que hiciste, ¿por qué deberíamos confiar en ti?» Cal se estremeció, pero se mantuvo firme. «Porque me equivoqué», admitió con amargura. «Dejé que mi orgullo me cegara. Cuando vi lo lejos que han llegado para protegerse no solo a sí mismos, sino también a nuestra gente, me di cuenta de que cometí un error. No pondré excusas, pero haré lo que sea necesario para arreglar esto». Durante un largo instante, Lria lo miró fijamente, con sus emociones entre la ira y el perdón. Finalmente, suspiró. «De acuerdo, pero si nos traicionan de nuevo, no habrá otra oportunidad». Cal asintió solemnemente. Entendió. Con la ayuda de Kel, se dirigieron hacia la salida, evitando la emboscada que Veilen les había tendido. En el camino, Cal reveló que los temores del consejo eran más profundos de lo que imaginaban. Una facción conocida como los Puristas, liderada por el propio Veilen, creía que cualquier desviación de la pura herencia Ceneri conduciría a la caída de su civilización. Consideraban el embarazo de Liria como una amenaza directa a sus ideales y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para eliminarlo. Llevaban años manipulando los acontecimientos entre bastidores, explicó Cal con gravedad, usando el miedo y la propaganda para poner al consejo en contra de los forasteros y de cualquiera que los apoyara. Elías intercambió una mirada con Liria. Ambos comprendían la enormidad del desafío que les aguardaba. Revelar la verdad no solo requeriría pruebas. Exigiría coraje y unidad entre quienes aún estuvieran dispuestos a escuchar. Cuando finalmente llegaron a la superficie, amanecía, proyectando una luz dorada sobre el paisaje alienígena.
La visión llenó a Hilas de renovada esperanza, incluso cuando el lejano zumbido de los drones indicaba que sus perseguidores se acercaban. «Tenemos que llevarle este cristal a mi padre», dijo Liria con urgencia, agarrando el brazo de Elías. «Si alguien puede enfrentarse a los puristas, es él». Pero mientras se preparaban para avanzar, una figura emergió de las sombras, el emperador Solen. Se erguía alto y majestuoso, su piel brillante irradiaba autoridad. Flanqueado por un pequeño contingente de guardias leales, observaba al grupo con una mezcla de preocupación y determinación. Dijo con gravedad, con una voz imponente. «Has causado un gran alboroto, padre». Liria comenzó a decir, dando un paso al frente. «Por favor, escúchame. No se trata de rebelión. Se trata de supervivencia. Nuestros antepasados aceptaron el cambio cuando se enfrentaron a la extinción. Debemos hacer lo mismo». Solen la observó durante un largo momento, luego miró a Elas y el cristal de datos que tenía en la mano. «Muéstrame», dijo simplemente. Dentro del palacio, el emperador Comb había tomado la decisión correcta. Este era su propósito ahora, ayudar a forjar un futuro más brillante para todos los seres sensibles. Liria solía expresar sentimientos similares. Anhelaba tiempos más sencillos antes de que el peso del destino recayera sobre sus hombros. Sin embargo, no cambiaría la alegría de criar a su hijo ni las lecciones que había aprendido junto a Elías. Juntos, equilibraron sus fortalezas y debilidades, creando una alianza basada en la confianza y la resiliencia. Una noche, mientras estaban bajo las lunas gemelas, observando a su hijo jugar entre los cristales brillantes, Elías se volvió hacia Liria con una sonrisa. «¿Crees que hemos hecho lo suficiente? ¿Que hemos cambiado lo suficiente?» Liria rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. «El cambio nunca termina del todo, pero creo que les hemos dado una oportunidad. Una mejor que la que tuvimos». Elías asintió, rodeándola con un brazo. «Y tal vez eso sea suficiente». Su viaje no había sido fácil, pero había valido la pena. A través de pruebas y triunfos, habían demostrado que la valentía y el amor podían superar incluso los mayores desafíos. Mientras contemplaban juntos las estrellas, supieron que su historia era solo el comienzo. No solo para ellos mismos, sino para las innumerables vidas tocadas por sus acciones. En algún lugar entre esas constelaciones lejanas se extendían infinitas posibilidades. Y por primera vez, la humanidad y el escenario las enfrentarían codo con codo, unidos por la esperanza, el propósito y el vínculo inquebrantable de un niño que llevaba en su interior los sueños de dos mundos. Era un nuevo amanecer, uno que prometía días más brillantes.